muy apretados de tiempo con todo, pero queríamos darnos el lugarcito para contar una historia que me parece que vale la pena compartir. Sobre todo, yo toco madera, afortunadamente no me pasó, pero cuando una familia tiene que lidiar con una enfermedad de un hijo chiquito, es traumático para todos, para la criatura, para el entorno, para la familia, para la estabilidad emocional de todos y además la lucha por la supervivencia. Está en línea Germán Jofré, que es el papá de Felipe. Felipe tiene 6 años y le tocaron la campana que lo liberó del cáncer después de 5 años de pelea. Así que vamos a aprender un poquito de esta historia. Germán, buen día. Ricardo Montacuto y Rosana Villegas de este lado. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buen día. Felices. ¿Cómo fue ayer? O antes de ayer, cuando fue la campana. ¿Cómo fue? El lunes. El lunes fue. Mira, la verdad fue emocionante porque lo hicimos en la segunda casa que tuvo el Feli, que fue el Hospital Fleming. Es donde nosotros en julio durante la pandemia entramos al hospital por una consulta y bueno, quedamos internados ya durante varios meses, digamos, para hacer el tratamiento. La verdad fue emocionante encontrarnos a las enfermeras, a los médicos, a la oncóloga, todos los que, además de la familia y los amigos, por supuesto, que lo habían acompañado en ese momento. Vos sabés que leyendo la nota en el diario de Cecilia Corradetti, da la sensación de que tu chiquito estuvo como adaptado a la situación, que puso mucho de él en estos años, ¿no? Sí, fue tremendo. Nosotros siempre nos llamó la atención. Felipe tenía 1 año y unos días, nada más. Y bueno, nada, al poco tiempo, las primeras palabras ya que largaba, hablaba de cuestiones, no sé, instrumentos médicos, se ponía el estetoscopio solo. Recibía, lo venían a pinchar y él estaba a la risa, digo, o sea, siempre nos pareció que como él encaró la situación para ser tan chiquito, fue algo que siempre nos llamó la atención. Rosy. ¿Y cómo fue? Estoy tratando de ponerme en tus zapatos como papá, como mamá. ¿Cómo fue atravesar todo ese tratamiento largo de 5 años con un bebé? ¿Es tu primer hijo, tu único hijo? Es mi único hijo, el mío y el de su mamá. ¿Y cómo fue ese proceso? Mirá, la verdad es una trompada, digamos, que entra sin avisar, digamos, porque nosotros, como te digo, íbamos a una consulta porque había algunas intolerancias alimenticias, pensaban que era celiaquía, que era una intolerancia a la lactosa. Cuando le hacen la ecografía, nos dicen que, bueno, que teníamos que viajar al hospital Garrahan a hacer el tratamiento. Finalmente, bueno, lo pudimos hacer acá en Mendoza y solamente viajar al hospital austral a la cirugía. Pero en ese momento es armarte con lo que tenés. O sea, sumado a que estábamos en pandemia, entonces nos tuvimos que aislar con mi mamá en ese momento, que éramos las únicas 3 personas que podían ingresar a cuidarlo. Y digamos, nosotros teníamos la suerte de tener una obra social, que es José, tener a la familia que nos acompañaba, que se pudieron aislar una de ellas para acompañarnos, pero hay muchas familias que esto lo atraviesan solos, sin recursos, que la verdad que por esta razón fue que durante toda la pandemia nos nucleamos un grupo de papás para lograr que saliera la ley oncopediátrica, que justo acá en Mendoza tuvo sanción cuando Felipe recibió el alta, el 10 de diciembre del 2020. Ahora, yo no alcanzo a dimensionar, ¿no? Pero ustedes, padres jóvenes, no sé si fue cuando les dieron el resultado de la ecografía, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando les dijeron la palabra cáncer o hepatoblastoma? No sé cómo se lo habrán dicho. ¿Qué hicieron? Mira, no, la verdad que lo que nos dijeron fue, nos reunió el equipo médico y nos dijeron que Felipe tenía un tumor, nos dijeron el nombre del tumor y lo primero que hicimos como padres jóvenes y primerizos fue ir a googlear. Claro. Que no fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento, porque el panorama, viste, que te pintaban era el peor. Pero bueno, en su momento la oncóloga, que la doctora Drago, que si podemos le mandamos un saludo, nos dijo, bueno, yo les voy a pedir que dejen de buscar en internet, esto va a ir día a día, y fue así, digamos, fuimos descubriendo día a día lo que pasaba,
por suerte Felipe reaccionó siempre de la mejor manera a todo el tratamiento. Ellos decían que era como un caso de manual, digo, hacían esto y esto funcionaba, que no es lo que pasa siempre en todos los casos. ¿Y cómo fue una condición genética? ¿Nació con el tumor? ¿Cómo lo desarrolla un chico tan chiquitito ese tipo de tumor? Mira, le hicieron un montón de estudios de genética. Bueno, al final lo que nos terminaron diciendo es que vino de nacimiento y durante el primer año se fue generando. Son cuestiones que se pueden pasar. Es una cosa de suerte, digamos. Germán, ¿y cómo fue su vida durante esos 5 años? Porque vos decís, bueno, nos enganchó en la pandemia, él tenía solo un añito. En una vida relativamente normal, los chicos ya empiezan una guardería, después tienen que empezar la sala de 4, después la escolarización. Digo, ¿cómo fue atravesar ese tiempo? Y mira, el tiempo más difícil que tuvimos fue... Felipe estuvo en tratamiento durante 6 meses, o sea, todo durante pandemia. Ya después el primer año de control, que fue durante el 2021, tuvimos que esperar un tiempo para que él pudiera comenzar el jardín, porque no había dejado de recibir todas sus vacunas. Claro. Él no tenía ni defensas ni tenía el calendario de vacunas obligatorio, digamos. Entonces, llevarlo al colegio era exponerlo a un montón de riesgos. Claro. Pero bueno, cuando ya lo pudimos vacunar y hacer los primeros controles y ya las defensas de él estaban bien después de quimioterapia, comenzó la escuela y ha tenido una escolarización normal. Sí, con algunos cuidados, por ahí nosotros siempre esto de los golpes en la zona donde él lo operaron, pero ya hace una vida normal, digamos, nunca tuvo problemas con el colegio. O sea, fue un tratamiento clásico, extracción del tumor y después quimio. Fue quimio. Después hizo la extracción en el Hospital Austral y después se continuó con un esquema de quimio un mes más, hasta diciembre. ¿Y él entendió en algún momento que tenía una enfermedad o que tenía que pelearla? ¿Cómo fue el proceso de él? Porque un niñito ya, para la edad de él, entienden todo. Sí. Felipe es muy inteligente, así que la verdad que nosotros como papás siempre le fuimos explicando, digamos, lo que iba a pasar, lo que tenía que hacer, es lo que él tenía. Ahora que tiene 6 años, él ha empezado a tomar más conciencia de algunas cuestiones, como que tiene, bueno, la cicatriz en su pancita, estamos ahora con todo el tema de las piletas y la gente que opina de los cuerpos, el tema de la cicatriz que él tiene, pero siempre se le explicó todo y la verdad que, bueno, fue a acompañarlo durante los procesos, digamos, sobre todo cuando le tenían que sacar sangre, explicarle lo que iba a pasar. Y ahora los últimos controles se sentaba solo en la sillita, nos pedía que le agarremos la mano, pero el resto lo hacía él solo. La cicatriz es de un gladiador que ganó la batalla. Tal cual, sí. Y ahora que nosotros le decimos que es algo de lo cual estar orgulloso. Claro que sí. Sí. Tiene que volver a hacerse controles, ¿cómo sigue? No, ahora ya el lunes tuvo su último control y ya a partir de ahora ya terminamos, digamos. O sea, no tenemos que volver a ningún control en oncología puntualmente. Sí, todos los controles normales de cualquier otro niño. De cualquier otro niño. ¿En algún momento en todo este proceso hay instantes de desesperación, de rendirse o siempre fue todo para adelante? Mira, nosotros lo encaramos siempre todo para adelante, que a veces, bueno, se hacía un poco difícil llevar a Felipe, a la familia, que se angustiaban, digamos, por esto de no poder verlo, pero sí, hubo momentos en que, bueno, se complicó un poco porque se infectaba el catéter por donde le tenían que hacer la quimio, en pleno viaje, antes de viajar a Buenos Aires a la operación, Felipe estaba aprendiendo a caminar, se nos apoyó las manitos en una estufa y bueno, se quemó las manos, entonces tuvimos que salir corriendo al hospital de nuevo en plena pandemia. Fueron etapas, digamos, que sí, de mucha desesperación, pero siempre le dimos para adelante, o sea, y confiando en el equipo médico. Bueno, ¿y qué consejo le podés dar a una familia o a padres que tienen que atravesar un proceso similar desde la experiencia que pasaste? Mira, nosotros lo que siempre, porque después de todo lo que vivimos, hicimos un grupo de WhatsApp, que hay muchos papás que están atravesando enfermedades oncológicas, y a veces llegan papás nuevos preguntando el diagnóstico y nos ponemos en contacto. Lo que siempre les decimos es confiar en el equipo médico, por un lado, lo más importante,
Y por otro lado, bueno, en lo que sea que crean, también apoyarse, que sirve siempre para seguir adelante. Y sí, nosotros intentamos siempre acompañarlos y hacer el vínculo con asociaciones que acompañan a estas familias. Puntualmente una muy importante es Traspasar, que están en el hospital, y bueno, las chicas siempre acompañan con lo que las familias están necesitando en este momento. Bien. Bueno, Es de un acuerdo. gran respaldo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Mucha suerte para vos, para tu señora, para Felipe, lo mejor. Lo mejor en la vida. Bueno, Gracias, Germán. Gracias. Chao, hasta luego. Germán Jofre, compartiendo la historia de su niño Felipe, de los 6 años que tiene, 5 años de lucha contra el cáncer, hasta que le tocaron la campana. Que es el Logró tocar la momento campana. más feliz para el niño, para la familia, para los médicos, para el equipo que lo acompañó, porque por cada pelea de estas que se gana, muchas se pierden. Sin duda.